Esta noticia lo puede cambiar todo a nivel económico, ya que se acerca la hora de la verdad. Este domingo 28 de julio se celebran las elecciones en el país de Venezuela. Obviamente serán elecciones entre comillas, ya que la oposición lo tiene muy complicado para presentar en contra al gobierno de Maduro, ya que el régimen de Nicolás Maduro no dejó casi a ningún opositor presentarse. Casi todos sabemos que Nicolás Maduro, frente a condiciones óptimas, es decir que cualquiera puede postularse, y si no hubiera una especie de dictadura, Nicolás Maduro perdería absolutamente. Pero obviamente eso no estaría pasando en el país de Venezuela. Pero la pregunta de este video a resolver es: ¿realmente Maduro entregará el poder? Vamos a ver a lo largo del video qué escenarios posibles pueden pasar luego de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Primero vamos a ponernos en un poco de contexto lo que estuvo pasando en los últimos 30 años en Venezuela. Bien, como le dije, el 28 de julio de este año van a haber elecciones presidenciales en Venezuela. Incluso los venezolanos lo saben. Por eso también ha habido bastante revuelo a la hora de esta elección, ¿no? Los venezolanos están protestando. Sin duda es una campaña que ha movilizado a millones de personas y a todos los venezolanos en todas partes del mundo. Bien, la fuerza de todo este movimiento y en la que está sobresaliendo últimamente es una persona muy importante, y es María Corina Machado, una figura que ha unido a la oposición venezolana como no se había hecho en años. María Corina Machado arrasó en las elecciones de octubre del año pasado, y obviamente sabemos que el régimen que está en Venezuela jamás hubiera permitido que alguien tan fuerte de la oposición se presentara a elecciones. Pero el régimen chavista se comprometió que los candidatos que se presentara de la oposición sin ningún problema, como estaba estipulado en el acuerdo de Barbados. Obviamente a cambio de que Estados Unidos levantara las sanciones que hay de su parte. Y así fue. Por esa razón Estados Unidos levantó las sanciones sobre el crudo del petróleo a Venezuela. Obviamente de forma temporal, pero bueno, lo levantó. Pero bueno, obviamente el régimen no permitió que participara la que había ganado, digamos, de la oposición. Y nadie se sorprende de eso. Ahora, Nicolás Maduro sabe que desde que perdió las elecciones legislativas en 2015, la oposición sacó el 2/3 del parlamento. Su suerte básicamente estaba a la deriva, o estaba echada, como quieran decirle, ya que estaba cantado que en las próximas elecciones presidenciales se iba a tener que ir, y Maduro, para aparentar democracia, aceptó los resultados de las elecciones legislativas del año 2015. Pero tranquilo, no significa que le haya dejado gobernar al parlamento opositor. Básicamente, para los bloqueó las funciones que pueden hacer los opositores. Ojo, y como punto muy importante, recordemos, el chavismo impuso la Asamblea Nacional Constituyente, que básicamente es una especie de parlamento paralelo, que básicamente ejerció las funciones del Congreso. Y para peor, hay un dato muy pero muy fuerte, que desde el año 2017, más de 8 millones de venezolanos huyeron del país hacia países como Colombia, como Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Estados Unidos o España. Ahora, la prueba de fuego vino sobre todo en el año 2019. Obviamente, cuando se estaba por acabar la presidencia de Maduro, y al no presentarse la oposición, ya que no había condiciones democráticas, se suponía que el presidente del parlamento venezolano, en ese entonces el presidente Juan Guaidó, debía, según la constitución de Venezuela, asumir la presidencia encargada. Y así se autoproclamó en una plaza pública. La situación fue bastante extrema para el gobierno de Maduro y su cúpula interna, ya que más de 60 naciones reconocían a Juan Guaidó como el representante o el presidente de Venezuela. E incluso el presidente Donald Trump está bastante emocionado con la noticia y lo reconocía a Juan Guaidó, apoyándolo a tal punto de ofrecer fuerza militar para que pudiera entrar a Venezuela y, bueno, obviamente poner orden y demás, lo cual sería bastante complicado la situación. Y obviamente países como Brasil o Colombia no querían que haya una guerra regional, ni mucho menos, así que no se llegó a dar esa situación. Y tampoco Trump tenía el apoyo del Congreso para hacer justamente lo que había propuesto. Pero bueno, incluso hasta el propio Pentágono se asombró de que después de tanta muerte, protestas, bueno, asesinatos, los militares venezolanos estaban aferrados hacia la cúpula chavista y, bueno, básicamente siguieron defendiendo esos ideales, ¿no? Lo cual hizo que obviamente Venezuela se aislara del mundo, y así obviamente permitió que Maduro se siga manteniendo a lo largo de estos años y esta crisis presidencial que hubo. Como todos sabemos, después llegó el COVID, después Donald Trump perdió las elecciones y básicamente Venezuela se desvaneció de todo el mundo, tanto financieramente como
como cualquier sentido que le quieras dar. Básicamente el pueblo venezolano tuvo que aceptar que Maduro se iba a quedar por muchos años más. Mira, incluso hasta Corea del Norte tuvo elecciones. Está bien, hay un solo candidato, pero por lo menos hubo elecciones. Ahora, en el año 2024 Venezuela debería tener elecciones, pero las condiciones macroeconómicas de Venezuela ya no son las mismas que hace años atrás. Básicamente Maduro y su cúpula ya no reciben tanto divisas del exterior como para poder seguir pagando y sosteniendo la fuerza militar y una parte de la población que vivía subsidiada. Incluso hasta la propia Guyana, si no me equivoco, superó a Venezuela en producción de petróleo. Es una cosa de locos. Pero lastimosamente la imagen de Maduro mejoró un poquitito más a lo largo de estos años. ¿Pero por qué? Primero tiene que ver con el asentamiento de Biden en Estados Unidos, el ascenso de Lula da Silva en Brasil y la llegada de Petro al poder de Colombia hicieron que estos países flexibilicen un poco más con Maduro, mejoró un poco más la imagen de Venezuela. Pero bueno, ojo, Estados Unidos también presiona tanto a Colombia como a Brasil para que obviamente Venezuela haga elecciones nuevamente y que sea todo democrático. Tampoco es todo viva la pepa. Incluso Lula apoyó a María Machado para que se vuelva a postular y que se comprara el mismo cuando él, por ejemplo, estaba inhabilitado para ejercer política. Entonces por fin la oposición decidió volver a participar y esperó obviamente que no sea boicot como lo fue en el año 2018. Ahora, la sucesora de María Machado, que obviamente se presentó, la verdad que no le fue tan bien. Encima las condiciones democráticamente no estaban dadas tampoco. Hubo problema con el registro, no se pudo presentar a esta candidata, buscaron a otro candidato que era El Mundo, porque también se estaba fraccionando la oposición de Venezuela, hubo varios conflictos. Pero bueno, no permitieron que ni sea ni María Machado ni la sucesora que ella había planteado. Por lo tanto, el régimen no iba a permitir eso, que ellas dos se presenten. Incluso María Machado se encargó de hacer propaganda, por así decirlo, por todo el país de Venezuela, apoyando al Mundo a pesar de que ella no era la candidata, pero lamentablemente el sistema de contación de votos es a través de un sistema informático que solo el régimen de Nicolás Maduro puede acceder a ello y no hay forma de auditarlo y de corroborar que esté todo bien, así que bueno, ya saben lo que pasó. Incluso se habla de que el software que controlaba, hacía el conteo de votos, ya en el año 2017 denunció que había una manipulación. Pero bueno, la verdad, ustedes dirán en los comentarios qué creen que pasó con eso y si realmente, bueno, no lo quiero decir, pero ya saben a lo que me refiero. ¿Qué opciones tiene Venezuela de poder darte todo este contexto? ¿Qué posibilidades tiene después de este 28 de julio? El primer escenario es que Maduro acepta la derrota y cede el poder. A ver, hay que ser honestos, y es obvio que Maduro va a tener que perder. El tema es que ahí él acepte que perdió y que ceda el poder, ¿no? Y eso está bastante difícil. Las encuestas dicen que la oposición duplica en votos a Maduro, pero ya saben que esto se puede tergiversar. Incluso se dice que si pierde puede manipular los votos como para perder por poca cantidad, pero tampoco va a ser bien visto esto de que pierda. Seguramente si Maduro pierda va a tener que renunciar a algunas condiciones. Seguramente lo negociará con Estados Unidos y mismo con algunos miembros de la oposición. No se va a ir tan fácil como sí. Una posible condición sería que por ahí los miembros chavistas o militares que abusando de su fuerza no puedan ser procesados por todo lo que hicieron a lo largo de estos años. Eso sería uno de los ejemplos. Ni hablar de que tampoco se los juzguen por corrupción o delitos cometidos. ¿Es el mejor escenario? Posiblemente sí. El más realista no lo sé si tanto. Incluso recordemos que las transiciones democráticas no son nada fáciles. Siempre se habla un poco de crisis también. Así que no va a ser nada fácil tampoco que Maduro ceda al poder y que se pueda salir adelante tan rápido. Ha pasado lo mismo en Argentina y ha pasado lo mismo en España. Así que son procesos durísimos. Y recordemos que los militares o dictadores no suelen ceder el poder tan fácil. Como ya te digo, va a depender de los incentivos que le den a Maduro, que le den protección a ellos, a su cúpula y demás por todo lo que han hecho. Pero si no hay suficientes incentivos, ¿realmente van a seguir el poder? Es bastante complicado y no se va a saber hasta que no pase. Ahora vamos a ver el segundo escenario posible. El escenario 2, tristemente, sería que Maduro no permita la victoria de la oposición y altere las elecciones. Hacer un poco, no sé si de fraude, pero iría por ahí y así obviamente poder seguir en el cargo. Podría modificar para que Maduro gane por un 52, 55% y otro un 45, un 42, un 46%. Pero eso no sería lo más difícil, sino que la cúpula del chavismo, incluso Maduro, va a tener que afrontar todas las consecuencias que van a venir. Por ejemplo, los habitantes de Venezuela van a tener mucha frustración e indignación y va a ser mucha represalia y va a haber mucho conflicto también en todo el país de Venezuela. Estoy seguro que provocaría una ola de protestas y multitudes quejándose al respecto porque siga Maduro en el poder. Incluso podría escalar incluso mayor de lo que pasó en 2019 o 2014. Y seguramente por ahí Machado saldría a decir que tienen pruebas de cómo hicieron fraude o alteraron las elecciones o lo que fuera. Lo que sí se va a definir ante todo este conflicto y demás van a ser sus fuerzas armadas. Que es uno de los escenarios que la verdad no me gustaría que pase. Que sea que las fuerzas armadas hagan una guerra civil y empiezan a reprimir a todo el mundo, a todaco. Los golpes de Estado justamente
obviamente también son hechos por las Fuerzas Armadas. Así que, pero obviamente las Fuerzas Armadas han sido cómplices de las fuerzas del chavistas y han defendido a Maduro en un montón de situaciones. Y ojo, yo creo que no lo hacen por defender a Maduro, sino porque los riesgos de la transición hacia la democracia van a ser muy perjudiciales para ellos, ya que muchos van a enfrentarse a juicios políticos por corrupción, por delito, por todo lo que habrán hecho y demás. Por eso también defienden mucho a Maduro. Por tanto, si hay muchos disturbios, multitudes de protestas y demás, Maduro podría ordenar a las Fuerzas Armadas que hagan un baño de sangre, que repriman a la gente y que se arme una guerra civil básicamente. Incluso ya lo dijo en algún lado, mírenlo ustedes mismos. Yo dije que si la derecha extremista llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Obviamente, si pasa esto, la imagen de Maduro caería un montón también. Incluso parte de la Fuerza Armada realmente por ahí quiere un cambio, y lo que llevaría a otro posible escenario. Este sería que las Fuerzas Armadas rechacen el reprimir a la gente y hagan un levantamiento contra la dictadura de Maduro. Para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. Sería una de las posibilidades que también puede llegar a pasar. Esto podría escalar a grandes escalas, incluso con Maduro muriendo por fusilamiento, como ha pasado con otros presidentes de la historia de la humanidad. Entonces, cada decisión que puede pasar a partir del 28 de julio va a ser fundamental para el futuro de Venezuela. ¿Qué realmente pasará? Decímelo vos en los comentarios qué opinás, y que esperemos que por fin Venezuela sea libre, sea democrática y pueda salir adelante. Y si no, veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias por el espacio, espero que este video te haya gustado. Tratar de ser lo más objetivo posible. Nos vemos en la próxima. Adiós.